Bueno, pues continuamos en este año 2026 donde el sector energético vuelve a ser el foco de actualidad, aunque yo pienso que cuando no lo es, por la creciente tensión en Oriente Próximo. Como no, íbamos a hablar de este tema. Señor Mario Ruiz Tagle, bienvenido consejero delegado de Iberdrola España, bienvenido a Wake Up Spain. Muchas gracias por la invitación. Perdón por la voz, pero ando con una gripe pegada hace rato. Ando con mi propia crisis. Bueno, pues vamos a ligar esa situación, como decía al inicio, de ese conflicto que tenemos en el otro lado del continente, pues para ver cómo podemos desde España y desde la Unión Europea reforzar nuestra seguridad energética y proteger a ciudadanos y empresas. Pues, por ejemplo, pues esa volatilidad del petróleo, del gas, que nos está afectando tanto en nuestro bolsillo. Bueno, a ver, yo creo que tenemos que ser conscientes de que ya llevamos años con algunos conflictos territoriales que nos están afectando desde el punto de vista energético. No será, desgraciadamente, este el último, ¿vale? Vendrán otros. ¿Cuál es la diferencia que tenemos con el más cercano, con febrero, marzo del 22? Pues la reacción de los precios de los distintos energéticos, por decirlo de alguna forma, está siendo distinta, ¿vale? En la crisis de Ucrania, por la invasión de Rusia, la electricidad se acopló rápidamente a la crisis de falta de suministro de gas, situación que en este momento no ha ocurrido a la misma velocidad ni tampoco en la misma magnitud. Esa es una buena señal y es una buena noticia. ¿Por qué? Porque de la alta dependencia que tenemos de la energía del exterior, ya vamos viendo cómo este proceso de transición energética, de transformación hacia la electricidad, va dando, ante crisis de esta magnitud, una primera señal importante de desacoplamiento de precios. No sé si al final llegarán a terminar acoplándose, porque como lo decía recién Josu Jon y Paco Reynés, esta es una crisis que tiene una componente distinta a la de Ucrania. Aquí estamos ante falta de molécula y ante falta de combustible. No está llegando, no está saliendo por el estrecho la producción que tiene que venir de los países que están afectados. Entonces, evidentemente que eso nos hace repensar y seguir profundizando en la línea en la que estamos trabajando, y es que hablar de electricidad, y creo que es el momento de empezar a separar conceptos para poder ir entendiendo y resolviendo bien los problemas. Hablar de electricidad y hablar de combustibles fósiles son dos cosas distintas. Hablar de energéticas ya es un concepto muy amplio, hay que hablar de eléctricas y hay que hablar de otro tipo de empresas, con otro tipo de energía, pero sí que creo que es importantísimo tener presente que tenemos que seguir hablando de autonomía, que autonomía es seguridad, y ya no solo es seguridad energética, es seguridad nacional. Y lo decía recién Carlos, dentro de los tres elementos que tenemos pendientes está la defensa, está la seguridad energética y está nuestra autonomía y mayor competitividad. De competitividad creo que ya tenemos que seguir hablando, pero yo creo que es mejor que empecemos a producir competitividad, y lo que hoy día se muestra como una de las grandes palancas para acelerar esa competitividad, recuperar espacio de lo que hemos perdido, y se hablaba recién de los porcentajes de PIB que teníamos, va a ser difícil que lo recuperemos en la industria tradicional. ¿Qué vectores tenemos hoy día para recuperar esa competitividad? Pues la industria tecnológica. Y tenemos un elemento clave, o varios elementos claves, que permiten el que en España se pueda desarrollar esa industria tecnológica. Precios de la electricidad a largo plazo, mucho más bajos que en todo el resto de Europa. Tenemos terrenos disponibles, tenemos acceso y tenemos talento. Que yo creo que es sumamente importante que el talento que se produce en España se quede en España y no migre hacia donde se están instalando hoy día los centros de proceso de datos. Porque esa va a ser la industria del futuro. La industria del futuro no va a ser aquellas industrias que vimos cuando comenzó la revolución industrial con miles de operarios en una sala produciendo bienes y servicios. Va a ser una empresa mucho más tecnológica, mucho más digital, mucho más robotizada. Entonces, en esa dinámica, estos conflictos como el que tenemos hoy día en Oriente Medio, y que desgraciadamente lo que nos ocurrirá es que en poco tiempo más le cambiaremos el nombre y será pues el Estrecho de Gibraltar o el de Magallanes, por referirme a mi tierra, pero desgraciadamente todos los sitios geográficos por donde tengamos rutas comerciales de componentes importantes para las cadenas de valor van a estar sujetas a tensión. Y vamos a vivir en una tensión constante, con lo cual yo creo que no tenemos que dar marcha atrás. Creo que la demostración clara
de la discusión que hubo el año pasado en Europa de si transición sí, si transición no, si transición más lenta o transición más rápida, pues se están respondiendo ahora. Se están respondiendo ahora claramente con los diferenciales de precios que tenemos entre una situación y la otra. No nos van a faltar kilovatios, eso podemos estar tranquilos. Lo que no podemos asegurar, y lo decían muy bien los expertos de la industria, es que vayamos a tener, o cuál va a ser el grado de profundidad de restricciones que podamos tener desde el punto de vista de los combustibles fósiles. Claro, por un lado tenemos esa facilidad, ¿no?, del acceso a las energías limpias, a las energías renovables, a la electricidad descarbonizada. Pero bueno, en los últimos años España ha registrado un volumen de solicitudes de acceso y conexión a la red, pues probablemente ese reflejo de una demanda industrial y tecnológica, como usted decía, que quiere ya venirse aquí, que quiere electrificarse. Pero, ¿qué medidas serían necesarias para agilizar ese proceso? Porque está habiendo dificultad para poder conectarse a la red. Bueno, yo creo que tenemos que ver bien cómo los procesos se han ido desencadenando. Yo creo que, en primer lugar, lo que hemos tenido es una aceleración muy profunda y muy real de instalación de energías renovables en España. Hoy día tenemos prácticamente el 50% de la matriz concentrado en dos tecnologías, en fotovoltaica unos 50.000 megavatios y en eólica algo más de 35.000 de los 150.000 que tenemos. Sobre eso tenemos hidráulica, tenemos nuclear, tenemos ciclos combinados, tenemos el mejor mix energético que se puede tener en Europa. ¿Qué tenemos que hacer con esta bondad que tenemos hoy día? Lo decía recién, tenemos territorio, tenemos talento, nos acaba de decir Carlos que financiación disponible hay, la que queramos, con lo cual, pues, yo creo que es una invitación, perdonando la expresión y usando un concepto eléctrico, pongámonos las pilas. ¿Vale? Pongámonos las pilas de aprovechar realmente esta oportunidad porque otros la están aprovechando. Estados Unidos, China en este momento, Rusia en este momento están buscando su espacio en la geopolítica mundial, no solo desde el punto de vista del posicionamiento geopolítico, sino que también desde el punto de vista económico de lo que van a ser sus industrias del futuro. ¿Qué nos ha pasado con la red? Pues desgraciadamente la velocidad con que hemos ido trabajando en la construcción de energías renovables no es la misma a la cual hemos tenido disposición o actitud o recursos o licencias o autorizaciones, permisos para poder ejecutarlo en la red. Se habla mucho, y lo decía también Paco recién, del concepto de especulación. Yo creo que algo debe haber, sin lugar a duda, lo vivimos porque nos ofrecen mucho acceso, pero yo diría que hay que concentrarse en la otra parte, hay que concentrarse en la parte real de los accesos a la demanda. La demanda está aquí y está ahora. La demanda no se va a quedar aquí esperando que le resolvamos los problemas. La demanda tiene una primera, una segunda, una tercera o una cuarta mejor alternativa. Sin duda que la mejor la tiene en España, pero tiene segundas y terceras en nuestro vecindario. Portugal y Francia están haciendo cosas. Con lo cual, si nosotros queremos que esa demanda se radique en España, evidentemente que tenemos que resolver el tema. Creo que el Real Decreto Ley 7, aprobado recientemente, da un gran avance. ¿Vale? Vamos a dejar de trabajar con un concepto sobre el cual el primero que pide un acceso es el primero que tiene derecho a conectarse y se puede quedar ahí eternamente esperando. Vamos a pensar que ante esta gran necesidad de demanda, que es real y que existe, hay una parte especulativa, pero hay una real y otra que existe, esa parte de esa demanda lo que nos va a entregar claramente es la posibilidad de resolver otro de los problemas que tenemos, y es que las energías renovables necesitan precios para subsistir. Y tenemos muchas energías renovables hoy día vendiendo su energía a precios de mercado que el mes de febrero o marzo han sido meses desastrosos desde el punto de vista de captura de precios. Con lo cual necesitamos incrementar la demanda, necesitamos darle espacio, porque no es sostenible pensar que vamos a tener eternamente precios cero. Llevamos 4 meses, 3 meses del año y ya llevamos más precios ceros que el año pasado. ¿Qué necesitamos para acelerar? Pues inversiones en distribución. Y las inversiones en distribución no solo las hacen las distribuidoras, también las tiene que hacer el transportista. Necesitamos que las posiciones de distribución que hoy día están en manos que son obras que el transportista debe realizar, se ejecuten. Muchas de las obras que se están incorporando en la planificación de transporte de los próximos 5 años ya estaban en el plan anterior. Y en consecuencia, el abrir la puerta de los accesos, el abrir la puerta de la conexión eléctrica, el abrir la puerta a la industria, a la grande, pero también a la pequeña y mediana industria. La pequeña y mediana industria que se quiere electrificar está viviendo un problema de competitividad brutal. Por algo se quiere electrificar, porque está viendo ahí oportunidades de reducción de costes y de ser más competitiva. Si no tiene acceso y no se lo damos, se va a morir.
y se muere más rápido que la gran industria. Y decía usted que tienen esos precios cero, precios negativos, las energías renovables, pero por otro lado está la fiscalidad energética que, según se dice desde el sector eléctrico, Iberdrola también lo demanda, España soporta una de las cargas fiscales más elevadas, incluso por encima de algunos combustibles fósiles. ¿Qué cambios fiscales considera necesarios para avanzar hacia ese modelo que está planteando? Bueno, lamentablemente en este tema de la fiscalidad es el único récord que nosotros tenemos seguro que batimos todos los años en Iberdrola. En todas las latitudes donde estamos, todos los años batimos récord. Este año son más de 10.400 millones de contribución fiscal. Parte nuestra y parte, la decimos nuestra, porque son IVA y otros impuestos que recaudamos de la comunidad, pero que gravan el producto sobre el cual nosotros trabajamos, que es la electricidad. A ver, vuelvo a lo mismo. Yo creo que hay elementos que nos han ido dando golpes de realidad. El apagón eléctrico del 28 de abril del año pasado nos ha puesto en una necesidad de reestudiar el modelo eléctrico que tenemos, el sistema eléctrico que tenemos y la operación que tenemos. Necesitamos mucha renovable, pero necesitamos energía que la sostenga. En el caso de la fiscalidad, lo que tenemos son muchos impuestos del siglo pasado. Tenemos muchos impuestos que están aplicados de forma recaudatoria, que están de hecho superpuestos, impuestos ambientales. La eólica, por ejemplo, tiene impuestos al medio ambiente basados en la altura de la torre y el largo de las palas. Pero también paga impuestos por otra cosa, por lo mismo en otra vía. Entonces, en la medida que vayamos descargando la electricidad de esta carga fiscal, que lo están haciendo otros países. Afortunadamente, por ejemplo, Portugal eliminó el impuesto a la generación, el 7,2%, 3-4 semanas antes de que empezara el conflicto en Medio Oriente. Afortunadamente se aprobó el Real Decreto Ley 7 y hubo una rebaja de impuestos, una parte de IVA y una parte, digamos, del impuesto específico a la energía eléctrica. Tenemos que seguir avanzando. No tiene sentido convertir las energías renovables en una caja recaudadora. Yo sé que el Estado tiene necesidades, pero la sociedad también tiene necesidades y necesita un elemento que le dé competitividad. ¿Qué vamos a obtener? Necesitamos elegir un elemento que nos dé competitividad. Pues Estados Unidos ha elegido el gas y ha dicho, es lo que yo tengo, es lo que yo voy a explorar y es lo que yo voy a defender. Pues España lo que tiene que hacer, yo estoy de acuerdo con Josu Jon y con todos mis colegas, en que en este momento no podemos dejar ninguna tecnología de fuera. Lo que nos da valor en nuestro mix, lo que nos da seguridad en nuestro mix. Y lo digo derechamente por las centrales nucleares, son el 7% de la potencia instalada y el 20% de la generación. ¿Qué vamos a hacer eso? ¿Vamos a reemplazar ese 20% por gas a este precio? Yo creo que para locuras las justas. Entonces, la fiscalidad tiene que modernizarse. La fiscalidad tiene que ir a la creación de empleo, a la creación de más mano de obra con mejores cualificaciones, a la creación de industria que nos permita, por un lado, generar más producciones, aumentar nuestro PIB, y la recaudación tendrá que venir por esa vía, que irnos a lo primario, que es el insumo básico, que es la electricidad y los combustibles. Nos queda solo un minuto de tiempo, pero sí que me gustaría que habláramos del apagón, que ha pasado usted por encima, pero sí me gustaría saber si puede hacer una valoración sobre qué medidas se han adoptado y qué valoración hace de esas medidas que ha adoptado pues, Red Eléctrica, el transportista, el operador del sistema o desde la CNMC. Bueno, lo primero es decir que Wake Up Spain y Europa nos despierta con mucha luz. Esto está bien iluminado y creo que aquí se pueden dar muy buenas ideas. Hoy no hay apagón, ¿no? A ver, fuera de broma, yo creo que se ha avanzado bastante. Yo creo que ya, pues, por distintos medios, distintos informes, distintas pruebas, distintos elementos, tenemos una configuración bastante clara de qué es lo que nos ha ocurrido. Yo siempre lo digo, en todo orden de cosas, los excesos nunca son buenos. Y ese día creo que tuvimos un exceso de confianza, basado en una energía que tiene unas bondades fantásticas desde el punto de vista de precio, desde el punto de vista de su capacidad de rapidez de generar energía eléctrica, pero nos faltó un colchón, un amortiguador que nos permitiera en ese momento controlar uno de los elementos claves de la calidad de la red, que es la tensión y el voltaje. La frecuencia, perdón. El voltaje es tensión, la frecuencia. La frecuencia, nosotros tenemos la interconexión con Francia, hay que aumentar las interconexiones, sin lugar a duda, un régimen peninsular como el nuestro. Si no aumentamos las interconexiones, tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener entonces más refuerzos internos y, en consecuencia, tenemos que privilegiar el equilibrio entre las energías renovables y las energías síncronas. ¿Qué se ha hecho? Pues yo creo que operativamente se han cambiado muchas cosas. Estamos en una operación súper reforzada. Pues es momento de ir
viendo realmente cómo vamos a salir de esa situación basado en el gran mix que tenemos. En segundo lugar, se han cambiado las rampas de operación. En tercer lugar, se han hecho muchos cambios regulatorios y vienen en el Real Decreto Ley 7 otros cambios regulatorios también muy importantes, como por ejemplo que las renovables, de una manera sintética, porque no es lo mismo que una máquina síncrona, puedan de alguna manera controlar dinámicamente la tensión. Esto es un concepto bastante técnico, pero es como si las personas que tienen hipertensión anduvieran con un medidor de presión y por aquí una agujita con el remedio para que la presión se mantenga en 12,8. Pues esto antes en el sector eléctrico no era así, la medíamos por la mañana o respecto al promedio del año pasado, tómese tanto remedio, no, es que me sigue subiendo, me sigue bajando. O sea, es que esa es la realidad, esto cada día es más complejo no solo por las tecnologías que están hoy día incorporadas en el MIC, por la dispersión de las tecnologías, o sea, la fotovoltaica está repartida en todo el sur, es más complejo por las características de la demanda. Todo hoy día el que se quiere conectar a la red quiere 24/7. Es verdad que hablamos de que tenemos que hacer algo con la flexibilidad para aprovechar horas en que la red de alguna manera tenga algunas capacidades ociosas, pero cualquier consumidor hoy día que se va a digitalizar y que quiere robotizar su empresa o su cadena de producción, quiere energía 24/7. Eso es lo que le va a dar más competitividad. Entonces, yo creo que tenemos todavía grandes avances. ¿Qué echo de menos? Más diálogo. Yo creo que esto se construye entre todas las partes, los agentes y agentes relevantes de gran tamaño, como somos los 4, 5, 6 grandes empresas eléctricas. Creo que tenemos mucha experiencia que aportar de otros países donde estamos presentes, donde hemos tenido circunstancias semejantes y que regulatoriamente se pueden hacer todavía muchas cosas que favorezcan el tener un sistema eléctrico, no digo que más robusto, porque el mix de tecnologías que tenemos nos lo proporciona, pero sin lugar a duda que en la operación del día a día podamos tener la absoluta tranquilidad de que kilovatios no nos van a faltar. Bueno, me quedan muchas preguntas, pero nos hemos pasado de tiempo. Ha sido muy interesante. Esto daría para una conversación mucho más larga. Será en las próximas ocasiones. Muchísimas gracias, señor Me Mario contaba Ruiz Pedro Tagle. J. que en el octavo foro nos van a dar 5 minutos más. Ajá, vale, muchas gracias. Muchas gracias.